Bueno, tenía 14 años de edad y a esa edad muy rebelde, no quería recibir órdenes de nadie, quería hacer las cosas a mi manera y opté por irme de mi casa. Me fui a un barrio donde estuve en mi niñez y después me cambié a otro lugar con mi mamá y mi familia, pero al irme de la casa volví al mismo barrio, entonces me encontré a mis amigos de niñez, ya adolescentes, pero ya con un historial más o menos bastante peligroso. Y me reuní con ellos y empecé a frecuentar con ellos, ya que mi tía, la que me dio un lugar en su casa, si mi mamá no pudo, peor mi tía. Entonces empecé a reunirme con ellos, a jugar pelota con ellos. Y un día menos esperado decidí quedarme con ellos jugando pelota. Y al término del partido, me dijeron que si me podía quedar tomándome un traguito. Para mí la novedad. Acepté quedarme ahí y empezamos a tomar. Fue mi primera vez, empecé a tomar trago fuerte hasta que las horas fueron pasando y nos cogió la noche. Y ya un poco ya tragueado me dijeron que si podía o aceptaba hacer algo de lo que ellos hacían. Esto era asaltar, ¿no? Entonces me vi en un nivel de pronto un poquito adulto, corpulento, no esta contextura, pero bueno, y acepté. Y pasó en ese momento alguien por ese lugar y me tocó ponerle el brazo, como se dice, ¿no? Le puse el brazo por atrás y los demás lo asaltaron. Entonces, de ahí arrancó mi vida, porque en ese momento ese señor quedó tirado ahí y después él se fue y nosotros seguimos tomando, nos escondimos por un rato, pero después nos reunimos de nuevo, seguimos tomando y después me fui a la casa y amanecí con platita en el bolsillo. Entonces eso me llamó la atención y me gustó. Y desde ahí partió mi vida, así es. Bueno, de verdad que en ese momento de locura, a esa edad, usted no piensa en las circunstancias, lo que se pueda presentar, ¿no? Pero netamente, de verdad no conocía a Dios y era un hombre, un muchacho sin bandera, como se dice, no había límites en ese momento. Había tomado una decisión de irme a la casa y aventurar y jugármela a lo que venga. Ajá. Bueno, sí, el momento más difícil que atravesé fue el momento que me metí a defender a un amigo. Estábamos en una discoteca. Entonces, en ese barrio donde ya estábamos, yo ya había cogido un poquito de fuerza ahí. Entonces, había una discoteca cerca del barrio y ahí frecuentaba muchos amigos. Pero siempre me creí el gallito del barrio, el peleador y todo, ¿no? Entonces, en esa discoteca frecuentábamos y me enteré que estaban peleando y le estaban pegando a un compañero ahí adentro, a un amigo. Entonces me metí así como todo, con violencia a defenderlo, y en ese momento que empezó la pelea, por ahí cogí un jarro de cerveza, en esos tiempos que se venían esos jarros de chop, y con ese jarro empecé a repartir por ahí lo que venga y empecé a pelear y no sé en qué momento, de verdad que no lo entiendo, pero sentí nomás un hincón, pero seguí peleando. Entonces seguí peleando y como había mucha gente ahí, es oscuro, entonces fui buscando la puerta porque me sentí con un poco como de estrago. Entonces fui peleando, saliendo hasta que ya salí por la puerta y me alzo la camisa y me veo un hueco aquí, pero no sangraba porque ¿qué pasa? Que me han herido con un cuchillo de acero y el acero no sangra, se chupa. Entonces solamente me vi y me apreté y me vi que estaban desangrando. Entonces dije, me abollaron. Entonces ahí la gente se vino para donde ella, digo, loco, me abollaron. Entonces todo el mundo corrió y ese fue un momento desesperado, ¿no? O sea, no supe qué hacer. Entonces eso fue más o menos por un barrio donde había una clínica como unas 5 cuadras. Entonces alcancé a correr así como estaba, pero ya cerca de la clínica me desplomé porque ya estaba ya desangrándome por dentro. Entonces ya pues los muchachos me cogieron y rompieron los vidrios de la clínica porque no me quisieron atender. Ya estaba, como decir, agonizando. Y como no me atendieron, ellos actuaron con violencia y rompieron los vidrios de la clínica. Entonces me llevaron para una calle principal y nadie me quería llevar. Entonces
sentí que ya moría, sentí ya. Por ahí pasó un patrullero y decía, ayuda, ayuda. Y ahí me cogieron, me treparon. En ese tiempo había los troopers. Atrás en el trooper me cogieron a Luis Bernays. Ajá. Bueno, en ese tiempo aún yo estaba soltero, ¿no? Yo estaba soltero todavía. Lo que sí decía en mi mente es que no me voy a morir. Eso sí siempre lo dije. No me voy a morir, no me voy a morir, no me voy a morir y no me voy a morir. Y aunque llegué a Luis Bernays agonizando, me tiré al suelo porque no había camilla. Era un viernes en la noche. El hospital estaba lleno. Entonces no había camillas para mí. Entonces recuerdo tanto como era querido era querido por la banda, porque de verdad que, bueno, era el principal de la banda. Entonces los muchachos se metieron con pistola a Luis Bernays y le cogieron al doctor y lo jalaron. Ven acá, dice, él se va a morir, atiéndelo ahorita mismo. Y lo cogieron al doctor y lo apuntaron con la pistola, lo llevaron hasta ahí. ¿Quién es el que está aquí? Ahí me treparon en una camilla y con la pistola en mano me llevaron por allá a la camilla. Solamente recuerdo que avancé hasta el quirófano, hasta una parte, una sala, sentí que me metieron una sonda y ahí no me acuerdo más porque me desmayé. Ya. O sea, había hasta que me estaban pasando por aquí un bisturí para rasparme por aquí, así, no sé, y de ahí no me acuerdo más. Esa fue una etapa en mi vida donde la verdad que vi la muerte. De verdad que o sea, mi mamá muy preocupada, ya prácticamente dijo, ¿qué hago con este muchacho? Mi mamá ya no me pudo detener y a raíz que estuve en el hospital, tuve 22 días en coma, 22 días en la sala de UCI, no supe qué pasó con mi cuerpo, con mi alma, de verdad. Por eso es cuando yo quiero que ustedes entiendan lo que yo siento ahora, por qué yo lloro, porque en ese momento yo no conocía a Dios y dónde estuviera mi alma. 22 días en coma no es un día, son 22 días que no supe qué pasó con mi alma, pero lo que sé ahora es que Dios estaba peleando, estaba ahí en medio del asunto. Sí, ya una vez que claro, ya me uní con mi esposa, sentí muchos atentados en cuales Dios me libró. Una vez también se metieron a mi casa y los vi fue dentro de la casa y de verdad que solamente escuché que mamá me dijo, acuéstate ahí. Entonces sentí que ya iba a morir. Me dijo, acuéstate ahí. Y cuando me dijo, acuéstate ahí, me acordé de lo que me había pasado ya también en la calle, porque ya no era la primera vez. Una vez también me cogieron en la calle y me acostaron, me pusieron la pistola y a lo que me dispararon, miraron la pistola y me dispararon por la oreja. Entonces dije, en la casa ya no va a ser igual, me van a matar, así me mataron. Entonces yo solamente sentí y ya ahí conocía de Dios, mi esposa me había hablado de Dios, pero en ese momento sí pensé y dije, ahora sí me muero y muero sin Cristo. Mi esposa siempre me aconsejó, siempre me motivaba a que busque la iglesia, que busque a Cristo, pero hubo una palabra que sí quedó sembrada en mí. Un día me dijo, oye, así, mira, me dijo, tú me haces tantas cosas a mí y me haces sufrir, pero el día que tú quieras buscar a Cristo, me dijo, ya va a ser tarde, porque cuando Dios cierra nadie puede abrir y cuando Él abre nadie cierra. Entonces eso se quedó grabado en mi mente y siempre lo recuerdo, esas palabras las recuerdo siempre. Y aunque a veces me estaba drogando y en las madrugadas drogándome, me acordaba de esa palabra y se me martillaba en la cabeza. Me martillaba esa palabra quedó sembrada. Entonces ya no salía a la calle con esa libertad, salía con ese miedo de saber que cualquier momento ya Dios me cerraba la puerta y mi alma se perdía. Ajá. Bueno, la palabra dice que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Empecé a asistir a los cultos con mi esposa, a acompañarla. Venía como para complacerla porque no quería saber nada, ¿no? Entraba por aquí, salía por acá y por complacerla a ella venía a la iglesia con anillos, con cadenas y nadie daba un centavo por mí. Me sentaba atrás y todo bravo. O sea, quiero terminar este culto, ya me quiero ir y el teléfono no paraba de sonar porque un sábado, domingo o un día particular para mí era igual. Me llamaban y yo corría porque había que hacer un asalto o había que hacer alguna cosa y yo tenía que salir corriendo. Entonces llegaba aquí a la iglesia, cumplía el compromiso con mi esposa y me iba. Pero ¿qué pasa?
había una palabra que estaba sembrada. Y cada culto Dios me hablaba y yo me hacía como que no era conmigo, pero la palabra estaba redarguyendo en mi alma. Y cada predicación, me acuerdo que estaba el pastor Jimmy Trujillo, cada vez que él predicaba, sí tocaba mi alma. Y después salía a la calle, pero salía con ese temor. Pero se fue sembrando la palabra, se fue sembrando hasta que, bueno, Dios hizo la obra. Yo pienso que como me gustaba, siempre me gustó las cadenas, los anillos, usaba aretes. Venía porque como me gustaba. Yo dije, ay, me va a decir nada. Vine con aretes, con cadenas, pulseras. Me gustaba las cadenas de plata. Así vine. Y así vine. Ajá. Bueno, para mí fue el día más especial y nunca lo olvidaré. Fue el día que Dios me tocó mi corazón. Mi esposa me invitó a una convención y ese día en la convención mi esposa me ha dicho, si tú te vas el sábado, ya no vas a la convención, porque si tú te vas sábado, tú no vienes hasta el lunes o domingo. Entonces yo le dije, bueno, me voy a quedar el día sábado en la casa y me quedé tranquilo en la casa. No voy a salir porque si salgo, no voy a la convención. Y quería complacer a mi esposa. Pero ese día sábado no salí. Pero el domingo en la mañana, 7 de la mañana, me tocó el diablo a la puerta. Me tocó la puerta del diablo de mi casa, 7 de la mañana. Y recuerdo tanto que yo voy, ¿quién es a esta hora de la mañana? Y yo me estaba vistiendo para acompañar a mi esposa a la convención. Pero abro la puerta, oh sorpresa, era un amigo de muchos años que vive en San Borondón. Me dice, ñaño, te vengo a ver porque tengo unas peladas y tengo todo pagado para irnos ya. Entonces me puse a pensar, ya me había comprometido con mi esposa, o me voy para acá o me voy con mi esposa, pero yo ya había hecho un compromiso. Y me dice, sal un ratito, me dice. Y lo pienso, vamos a la esquina, me dice. Y nos fuimos a la esquina. Tomémonos 2, me dice. 2 cervezas. Dale, vamos 2. Toma 2 más. 2 más. 2 más. Le dije, fíjate que tengo que llevar a la familia. Justo él andaba en un carro, una doble cabina, y me dice, vámonos a la convención y la dejas a tu familia y nos vamos. Y ya me había convertido con mi esposa y me fui con él. Nos trepamos todos en esa doble cabina y nos fuimos hasta el Monumental. Y estando en el Monumental, yo iba manejando, me acuerdo que iba manejando, y todo el mundo se baja, mis hijos, mi esposa, todos. Y le digo, y mi esposa me queda y me dice, ¿y? Y le digo, no voy. Imagínense la cara de mi esposa de decepción, al saber que yo había hecho como, pero yo dije, ya no voy. Y me miró con un rostro, pero de desconsuelo, de todo. Y cogí y me fui con él. Y me fui. Entonces me fui con él. Pero me dice, yendo en el camino, me dice, vamos a la penitenciaría a recoger a mi cuñado y nos vamos. Y me fui con él a la penitenciaría y me dice, acompáñame un rato para entrar, entremos a la peni. Digo, no, es que yo tengo allá unos amigos y no va. Me convenció y entré. Pero cuando entré a la penitenciaría, me dice el Señor, yo te saqué de aquí. Oiga, la voz audible de Dios. Me dijo, yo te saqué de aquí. Yo te saqué de este lugar. Entonces eso me tocó. Y aunque me tocó, seguí caminando la marcha y digo, ya estando aquí, digo, voy a ver unos amigos. Los visité a los amigos, pero allá había una cosa que me estaba martillando aquí. Yo te saqué de aquí. Entonces sentí que era el momento. Le digo a mi amigo, le digo, Naño, vámonos, quiero irme ahorita. Porque sentí la penitenciaría, la sentí como atribulado. Mucha gente veía. Y bueno, no haga el cuento, nos vamos. Salimos. Y le digo, mira, ñaño, te voy a decir la plena. Ya no voy contigo, le digo, me voy donde mi esposa. ¿Cómo me vas a hacer esto, ñaño? Me dice. ¿Cómo me vas a hacer esto? Me voy donde mi esposa. ¿Cómo, ñaño? Pero están las peladas, loco. Si usted, me dice usted. Sí, yo me quiero ir allá. Entonces, ese trato fue muy especial, porque ese momento yo mismo cogí el carro, salimos y fui hasta el Monumental. En el mismo lado donde dejé a mi familia, ahí mismo me bajé y me despedí. Y entrando por la puerta de aquel estadio, me encuentro con la sorpresa de que mi esposa estaba sentada
en una de las bancas y ver el rostro de mi esposa cuando me quedé y ver el rostro de mi esposa cuando me vio llegar, eso es algo que no se olvida nunca. Imagínense la emoción de mi esposa verme llegar cuando ella pensó que no iba a llegar más. Pero ese día el diablo me quería quitar la vida, porque si yo no llegaba a ese lugar, algo pasaba. Entonces llegué a ese lugar y no estaba lleno, y me senté en la grada así. Me senté y empecé a escuchar. Y sentí que Dios me estaba esperando, porque el momento que yo llegué, el pastor que predicó ese día me apuntó con el dedo, y ese dedo llegó hasta mi frente. Y sentí que era conmigo. Entonces yo le dije: Señor, si quieres algo conmigo, hoy te entrego mi vida. Y ese momento decidí traerle mi vida a Cristo. Y es un día memorable para mí, porque ese día yo lloraba mucho. Y le decía: si tú puedes cambiar a un hombre, puedes transformarlo como tú dices, entonces heme aquí, Señor, ahorita aquí te entrego mi alma. Y ese fue el día más importante que doy en mi vida, que lo siento y lo recuerdo con todo. Bueno, yo creo que solamente hay como unos 2 o 3 vivos, hasta que sé, porque el resto están muertos ahorita. Hasta hace una semana que pregunté por ellos, solamente unos que están en Chile están vivos. Éramos como unos 30 más o menos, pero hay como unos 3 vivos ahorita. Otros estaban en la cárcel, porque también estuve predicando en la cárcel, los encontré en la cárcel, pero ahí ellos fueron asesinados también. Oh, ahí usted me quiebra, porque de verdad que yo le digo, cada vez que yo me acuerdo de esto, ¿sabe? Usted me entiende por qué yo lloro a veces aquí en la iglesia, porque estar 22 días en coma, usted no sabe qué pasó en ese tiempo. Y siempre recuerdo ese momento y me doy cuenta que, por ejemplo, ¿dónde estuviera mi alma? Esa es la pregunta. Si Dios no hubiese tenido misericordia de mí. Entonces, si estuviera cara a cara con Él, solamente haría como hicieron los 24 ancianos. Me tiraría a sus pies y no pararía de agradecerle tanta misericordia. Bueno, yo le aconsejaría muchas cosas. De verdad que en Cristo somos más que vencedores. Yo aconsejaría muchas cosas. De verdad que hay tantas cosas que aconsejar de Dios. Pero la principal es que hay uno que nos ama a pesar de muchos errores, a pesar de muchos pecados, a pesar de muchas dificultades, a pesar de muchos vicios, a pesar de mucho alcoholismo, de lo que uno padece en el mundo. Hay uno que nos perdona y se llama Jesús de Nazaret. Él tiene el poder para transformar, al más vil pecador. Y eso no se puede olvidar nunca. Usted, amigo que me escucha a través de este video, si usted se viene a Cristo, créalo, Él no lo va a rechazar. Él lo recibe con los brazos abiertos. No importa el pecado que usted haya cometido, hay un Dios que perdona, que sana y que restaura la vida del hombre. Esta es un testimonio de vida basada en hechos reales.